Bueno, hoy vamos a reseñar Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía. Voy a decir el nombre completo. Ensayos sobre sesgos algorítmicos, crisis ecosocial, transhumanismo y otros disruptivos. No sé muy bien cómo voy a gestionar esta reseña, ¿no? Yo es verdad que soy muy freestyle para las cosas, pero sobre todo principalmente por una razón. Y es que este libro está abordándose, bueno, muy exhaustivamente en el canal de Numinis, de mi parte, ¿vale? Os voy a dejar el link en la descripción y nada, pues ahí lo tenéis. ¿Por qué? Porque estoy yendo paper por paper. De momento llevamos 3, 4 papers, el cuarto que se va a publicar enseguida, pero claro, tarde o temprano se analizará todo, con lo cual si verdaderamente os llama la atención este tema, bueno, pues es muy interesante el hecho de abordarlo más exhaustivamente de lo que yo suelo hacerlo en el canal. Aún así voy a comentar un par de cosas que son interesantes y a ver qué os parece. De momento, ya que he hecho una reseña para este libro, ¿no? Lo quiero publicar esa reseña en una revista, pues me interesa seguirla un poco para que tengáis una introducción, que es precisamente una cosa a la que suelo carecer, de qué es este libro, ya que además me ha acompañado tanto tiempo y más tiempo que me va a acompañar, ¿vale? Porque he estado prácticamente 3 meses leyéndolo. Es un libro complejo, no es tan largo, no llega a los 400 páginas, pero es un libro complejo que además he estado reseñando, que además he estado subrayando muy en serio, he estado reflexionando sobre él. Entonces hay muchas cosas. Vale, este es lo que se llama una antología de papers, es decir, es una recopilación de artículos, que es, bueno, se pueden llamar ensayos, ¿no? Que es un paper, pues ese es un dilema complejo, ¿no? Bueno, pues es una unidad de investigación científica, ¿no? Puede ser en muchas materias, en filosofía, en otras ramas de humanidades, por supuesto en física, biología, química, etcétera, etcétera. Y entonces, básicamente, es un llamado de artículos de muy diversas personas, ¿vale? Que además vienen de distintas universidades, varias especialidades, etcétera, etcétera, sobre estos 3 temas: inteligencia artificial, ética y tecnofilosofía, ¿vale? Ayoce en la introducción, Ayoce es el director de Numinis, ¿vale? Precisamente para los cuales yo soy colaborador con ellos haciendo los vídeos, ¿no? Y entonces Ayoce es el director de Numinis, de Lulaya Ediciones, y bueno, pues él edita el texto, hace esa selección. Bueno, por supuesto hay una serie de procesos de revisión que entiendo que no todos habrán sido revisados por Ayoce, pero seguro que la ha revisado unos cuantos, y entonces en ese sentido este texto es sobre todo suyo, ¿no? Aunque por supuesto no está escrito por él, ni mucho menos en su mayor parte. Entonces él hace una introducción precisamente por haber sido el director de este proyecto. Bien, de hecho aquí figura su nombre, ¿no? En el título como editor. Bien, entonces Ayoce nos define la inteligencia artificial. No voy a ir a citas literales, ¿no? Sino que más bien voy a dar descripciones así como las recuerde, pero bueno, pues como esa disciplina que se encarga de estudiar esos motores algorítmicos, ¿no? Que se basan en inputs y outputs a través de los cuales pues bueno, se procesa información y se da respuestas en general. La inteligencia artificial, la gracia que tiene es que es capaz de igualar, mínimo, luego puede incluso superar cognitivamente al ser humano en ciertas habilidades, no tiene esa inteligencia. Hay muchas cuestiones sobre qué es la inteligencia artificial y cómo nos la tenemos que tomar. Yo he incidido mucho en el caso de ChatGPT porque es en el caso en el que más me interesé, y es importante entender que las inteligencias artificiales no se puede decir que sean inteligentes en sentido estricto. Desde luego no son conscientes, desde luego no son personas, desde luego no hay un yo, ni siquiera un individuo detrás, ¿no? Sino que son modelos de procesamiento en los que bueno, pues efectivamente tienen herramientas que nos ayudan a resolver cuestiones de una manera muy asequible, pero que ni mucho menos hace un proceso lógico. Como hablé en la reseña de Byung-Chul Han, podríamos decir según Hegel, que la inteligencia artificial tiene el nivel más bajo de conocimiento, que es la correlación, y es que efectivamente en lo que es buenísima la inteligencia artificial, y es muchísimo mejor
que el ser humano es en encontrar patrones, relaciones. ¿Eso significa que entienda los mecanismos causales que están detrás de las relaciones? No, simplemente entiende que A, con un 80% de probabilidades, está al lado de B. Y con una cantidad gigantesca de datos, muchísimo más grande de la que podemos nosotros procesar, y una gran habilidad para reconocer con qué probabilidad está dos o varios elementos unidos, precisamente tenemos una herramienta muy potente a la hora de unir elementos de información, y eso tiene una serie de utilidades gigantescas en nuestro día a día. Sin embargo, tenemos que no caer en mitos. ¿Cuáles son uno de los ejes principales que recorre a este texto? Que la inteligencia artificial no es ni mucho menos neutral, ni imparcial, ni lógica. Ponemos el ejemplo de ChatGPT porque, repito, es el que conozco y además es el famoso. Cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT algo, como bien he dicho, lo que hace es relacionar A con B, detecta los elementos que le hemos enviado, los detecta tal y como están relacionados y considera que a esos elementos relacionados de esa manera cabe tal respuesta relacionada de tal manera. Eso significa que ChatGPT entienda lo que le estamos preguntando o lo que tiene que responder. Para nada. ¿Eso significa que ChatGPT sea imparcial? No. De hecho, ChatGPT funciona como una increíble máquina de expulsar la opinión mayoritaria, bien, es decir, como precisamente lo que hace es ver cuál es la correlación entre dos elementos y la probabilidad que tienen de aparecer juntos, siempre te va a expulsar la opinión mayoritaria, por lo que suele acertar, efectivamente, porque en general en lo que hay consenso es de lo que nos podemos fiar, ¿no? O por lo menos tenemos que creer en eso, porque en pocos valores podemos creer, además del consenso. Aunque por supuesto, y más, no quiero que se quede todo esto aquí, tampoco caer en la falacia de cómo es la mayor opinión es la que debemos creer, ni nada de eso. Pero bueno, evidentemente, ¿por qué ChatGPT, si preguntas cuál es el descubrimiento de América, cuando se descubrió América, o mejor dicho, cuando llegaron los occidentales, los occidentales, no, cuando llegaron los europeos a América, y te dice 1492, evidentemente eso viene de que hay un consenso muy grande sobre que esa fue la fecha en la que Cristóbal Colón llegó a América, y por tanto ChatGPT tiene mucha facilidad para que pueda decirte ese dato. Si no hubiese consenso, eso no sería así. Bien, entonces, como estamos diciendo, la inteligencia artificial tiene carga teórica. Entonces, claro, si nosotros pensamos cosas incorrectas o estamos llenos de sesgos y prejuicios, pues eso se transfiere a la inteligencia artificial. Es decir, que una inteligencia artificial, en general, cualquier tecnología, está supeditada a la concepción ideológica que tenga una sociedad del mundo y de la propia tecnología. Por tanto, una tecnología o una inteligencia artificial no es un ente flotando en el espacio y un juez imparcial del que deberíamos fiarnos como si se tratase una especie de Dios, sino que realmente debemos entenderla como un sujeto más encarnado en una sociedad que opina de una manera concreta y que tiene una mirada concreta, que por supuesto es una ideología. ¿Eso significa que sea falsa en todos sus aspectos? No, significa que está supeditada a unas creencias y unos valores de un organismo concreto que es la sociedad. ¿Vale? Y esto puede parecer una tontería, ¿no? Que cuando lo ves dices, joder, pues claro que es verdad. Pues si uno se fija en ciertas discusiones, a veces, de verdad, se utiliza como argumento preguntarle a ChatGPT y dar pantallazo de lo que ChatGPT dice como respuesta imparcial, objetiva, absoluta, definitiva, lógica, y eso es verdaderamente tener mucha ignorancia respecto a cómo es una inteligencia artificial y respecto a qué es ChatGPT, y precisamente eso pasa porque términos como inteligencia artificial nos llevan por derroteros extraños, y precisamente podríamos hablar de hasta qué punto no deberíamos cambiarle el nombre simplemente para que los ciudadanos entiendan mejor qué tipo de tecnología es esta. Sobre esto hay muchas discusiones, simplemente podemos educar bien respecto a qué es una inteligencia artificial y no habría ningún problema. Claro, de aquí otro mito, la inteligencia artificial va a cobrar conciencia. Bueno, puede suceder, desde luego no con la tecnología que tenemos ahora, ni en la dirección en la que estamos trabajando ahora. Nada de lo que estamos haciendo ahora, que repito, no es más que
una capacidad de procesamiento de datos gigantesca ligada a una capacidad de reconocimiento de patrones gigantesca ligada a a eso, a una muy buena capacidad de procesamiento. Entonces realmente nada de eso parece ir en dirección de la consciencia, ¿no? Es decir, la consciencia no parece ser fruto de reconocer los patrones lo más rápido posible con la mayor cantidad de datos posibles. De hecho, la inteligencia artificial es mejor que nosotros en eso y no es consciente. Entonces, cojamos con pinzas lo de la conciencia. Aún así, se plantea en el libro muchísimas cuestiones respecto a si va a ser consciente, qué pasaría si fuese consciente una inteligencia artificial, y eso es muy interesante. A mí este libro me gusta mucho porque siempre hablamos de intentar tener, y en este libro también se habla mucho, responsabilidad ética respecto a las tecnologías futuras, pero en ese sentido necesitamos una especie de filósofos imaginativos, filósofos, científicos, sociólogos, una serie, por supuesto, de proyectos interdisciplinares, no solo filósofos, que se paren a pensar sobre el futuro, independientemente de si no hay mucha base para ese futuro. En ese sentido, aquí yo le pondría una nota, tal, que hay una parte, no recuerdo en qué paper, en la que pues dice que habría que diferenciar entre charlatanes, no recuerdo los 3 nombres, ¿no? Pero por supuesto estarían como los que hablan por hablar, los que tienen idea y los que tienen muy buena idea, ¿no? Vale. Bueno, evidentemente hay que distinguir, ¿no? Entre charlatanes, los que tienen idea y los que tienen muy buena idea, por supuesto. De hecho, yo propongo a la hora de hacer debates que la gente hable y incluso propongo la categoría intelectual superior, medio e inferior, que se me podría reprochar que queda como muy elitista y entonces habría que buscar otro nombre, pero bueno, yo de verdad que entiendo y estoy a favor de que a la hora de que uno debata haga explícito la cantidad de información y reflexión que ha hecho sobre un tema, ¿no? Eso estoy muy de acuerdo. Ahora, evidentemente, cuando estamos hablando de la superinteligencia, por ejemplo, una superinteligencia es una inteligencia artificial que supera cognitivamente al ser humano en la mayoría de sus aspectos, o de que una inteligencia cobre conciencia, o de distopías tecnofascistas. Cuando hablamos de cualquiera de estas cosas, estamos haciendo ciencia ficción y hasta la palabra ciencia se le queda grande. Tenemos muy poca información sobre tales temas como para poder decir el futuro va a ser así. ¿Eso significa que no se puede hablar del futuro con rigor? No, eso significa que no podamos intentar hacer ciertas predicciones o por lo menos intentar averiguar la trayectoria tecnológica que va a tener el ser humano. No, no es que podamos hacerlo, pero hablar, por ejemplo, de esos 3 temas que he mencionado, pues sí que parece muy arriesgado. Ellos mismos lo dicen, bueno, tenemos muy poca información para ello. Sin embargo, la reflexión en torno a ello, precavida por si sucede, es fundamental. Si para cuando suceda ya teníamos a un montón de gente, que los vamos a llamar los locos, los que se están inventando ideas, los que se han fumado un porro, pero ya lo habían pensado y ya habían reflexionado sobre ello y habían hecho propuestas éticas, hablaban de consumo responsable, hablaban de cómo intentar solucionar estos problemas, de qué mecanismos podemos hacer para no acabar en una sociedad muy perjudicada por tales dilemas y conflictos tecnológicos, entonces iremos más preparados a ese mundo. Ahora, ¿vamos a ir a ese mundo? No podemos saberlo, puede que estemos reflexionando sobre ese mundo sin que ese mundo vaya a existir. Pero es que yo he defendido siempre que el discurso riguroso sobre un objeto falso es también fundamental para el avance del conocimiento. Por eso he defendido que la teología es una ciencia, o por lo menos, repito, un discurso riguroso que debemos seguir fomentando independientemente de si yo considero que Dios no existe, que lo considero. Entonces, ¿son charlatanes? Pues obviamente no son charlatanes, son personas que han leído muchísimo, están muy informadas, han hecho todo un trabajo reflexivo, lector, han aprendido, han leído, han estudiado para hacer los papers que aparecen aquí. ¿Eso significa que los mundos de los que hablan vayan a suceder? Pues puede que no, quizás con más probabilidad puede que no. Ellos mismos lo saben, pero esa reflexión es necesaria. ¿Eso significa que se borra la frontera entre charlatán y el experto? No del todo, pero es verdad que a veces de aquello que habla el experto puede que ni siquiera ocurra o que sea falso. Eso no le quita importancia
a la hora de hablar sobre ello. Entonces, el hecho de que en un ensayo académico que es riguroso e informado se planteen cuestiones que están muy lejos o que puede que ni siquiera sucedan, me parece un paso valiente, que es evidentemente un poco flotar en el vacío muchas veces, pero que es necesario para alertarnos de posibles futuros e incluso prepararnos por si, desgraciadamente, acabamos llegando a ellos. Bien. Esto son cosas que me interesan, ¿no? Luego ética, bioética. Con respecto a la ética, puedo quedar quizás a veces más disconforme porque a veces simplemente se habla de responsabilidad ética y se dan pocos consejos o pocos indicios o pocas normas sobre qué podríamos hacer. A veces me gustaría más que en vez de tanto hablar de responsabilidad ética se hablase de cómo ejercer la responsabilidad ética, de normas para la responsabilidad ética. ¿Eso significa que no haya ética aquí? No, de hecho hay un montón de ética, se explican los 4 principios para la bioética y sobre todo hay mucha idea de, pues, ¿cómo lo llamamos? Ética negativa, de señalar las cosas que deberíamos rechazar. Es decir, respecto a esto de aquí mejor no lo hagamos, este es un libro que sí toma cartas en el asunto. Respecto a vayamos en esta dirección, creo que sí que puede quedarse algo en abstracto, ¿no? Cuando habla más simplemente de pues, responsabilidad ética, cuidado digital, sin aclarar del todo qué se supone que tiene que ser eso. Pero para señalar, y de hecho en el último paper que voy a publicar, cuáles son los problemas de futuro, en el último paper que voy a publicar, que voy a reseñar, me refiero, cuáles son los problemas de la inteligencia artificial o de ciertas tecnologías, sí que está muy claro, y ahí de hecho ya os digo que ahí los voy a explicar con relativa profundidad. Entonces, bueno, eso respecto a ética, bioética, me meteré ahora en otra cosa que me interesa. Y luego está la tecnofilosofía. La tecnofilosofía básicamente se trata de estudiar la relación entre las concepciones filosóficas y la tecnología de una sociedad, de cómo una afecta a la otra y viceversa, es decir, de cómo la filosofía afecta a la tecnología que utilizamos y de cómo la tecnología afecta a la filosofía que tenemos. Esta relación siempre directa, que a mi parecer es que gira en ambos lados, ¿no? Me recuerda a los debates marxistas entre infraestructura y superestructuras, la conciencia la que determina la materia, es la materia la que determina la conciencia. Hay un proceso en el que, bueno, pues es un toma y daca, la conciencia afecta a las condiciones materiales y las condiciones materiales afectan a la conciencia. Yo desde luego presento en mi forma de entender el mundo un enfoque materialista. Las condiciones materiales son primeras. Eso no significa que de las condiciones materiales emerja la conciencia y por tanto la conciencia afecte a las condiciones materiales, es decir, que en realidad hay una relación recíproca, ¿no? Una influye a la otra y otra a la una, sin que por supuesto eso signifique que las condiciones materiales tengan la misma carga que la conciencia, que de hecho ya os digo que tienen más. Esto es fundamental para el pensamiento de izquierdas, la idea de derechos humanos, la idea incluso prácticamente determinista o directamente determinista de, bueno, es que tú has acabado delinquiendo, teniendo tal tipo de vida por las condiciones materiales que has vivido. Esto está muy estudiado y se ve que claramente afecta. No creo que por eso tengamos que ser deterministas, pero sí darle un papel fundamental a las condiciones materiales, independientemente de si la propia conciencia y la ideología también afecta a estas. Pues esta misma dinámica es la que existe entre tecnología y filosofía. Nuestras concepciones filosóficas, por supuesto, van a influir en la utilización y producción tecnológica que hagamos, pero una vez se produzca esa tecnología va a afectar a nuestra filosofía. Una cosa que decía Santaolalla en el debate de Jordi Wild, fijaos qué fuentes os estoy trayendo, era precisamente cómo la descripción de que era el universo ha precisamente estado supeditada a el avance tecnológico o las concepciones ideológicas de una época, ¿no? El universo era un reloj, el universo era una máquina y ahora el universo es literalmente información, y cuando la nueva tecnología que explote y lo domine todo sea tal, pues el universo estará hecho de tal, y así estamos siempre, ¿no? Y ese es nuestro gran problema, ¿no? La cantidad de influencias, las esferas en las que vivimos y cómo se nos contagia todo con todo, por así decirlo. Uno de los papers
me pongo selectivo y me pongo sí, venga, voy a... Del capítulo 1... del capítulo 1, el sesgo queer, yo lo recomiendo mucho porque hay, y además bien ejemplificados, pues eso, varias situaciones en las que precisamente las personas trans o en general personas pertenecientes al colectivo LGTBI estar menos representadas y tener menos espacio en lo que viene siendo el rol o la esfera social de una sociedad, pues han sufrido ciertas desventajas a la hora de utilizar tecnología con inteligencia artificial, ya sea del reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Además se proponen ciertas cosas sobre la sobrerepresentación que son interesantes y me recuerdan al debate de la discriminación positiva. Luego está también el tema de nuevas tecnologías y crisis ecosocial. Esto es fundamental para entender cómo la inteligencia artificial es esa herramienta de doble filo, sino de un solo filo punzante, que es básicamente la brutal, pero verdaderamente brutal, y esto no se habla suficiente, cantidad de recursos que consume la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, ya no se trata solo de hablar de lo ilícito o no, que puede ser que ciertos trabajos que consideramos fundamentales o inherentes al ser humano sean destruidos por la inteligencia artificial, sino que ya estamos hablando de que el mero hecho de hacerlo consumiría una cantidad de recursos que no nos podemos permitir actualmente, ¿vale? El debate ecológico es fundamental en el uso de la inteligencia artificial y más bien deberíamos utilizar la inteligencia artificial para la ecología y no para destruir la ecología, porque es que de verdad es que una búsqueda en ChatGPT es que consume una cantidad bestial de energía, pero es que verdaderamente mantener los servidores de una inteligencia artificial puede gastar más electricidad que la de algunos países, ¿vale? Es verdaderamente brutal. El infinito introspectivo está bien, quizás más más en vez de por temas de inteligencia artificial, por cuestiones relativas al infinito. Se habla de los tipos de infinitos, es un tema que siempre me ha gustado, la diferencia entre infinito introspectivo y el infinito expansivo, creo que lo llama, ¿no? Es decir, un infinito circular que retorna sobre sí mismo, ¿no? Como también se podría decir como si cada vez se hiciese a sí mismo más pequeño, como si te mirases en un espejo, y luego un infinito que va en aumento, y habla precisamente de la dificultad de computabilizar, se diría, lo no computable, ¿no? Es decir, cómo computamos algo no computable, como puede ser, y esa es la apuesta, el infinito introspectivo. Claro, luego está la reflexión distópica sobre la IA del mal. Ahí es donde se dice precisamente varias de las consecuencias muy negativas que puede tener el uso de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial para predecir la muerte, que bueno, pues básicamente, voy a decir nombres, ¿no? Porque está feo no decirlos. El de sesgo queer es de Ayoce, el de nuevas tecnologías y crisis sociales es de Gadea Claver Barrios y Manuel García Domínguez, el de infinito extrospectivo es de Íñigo Olcoz, el de reflexión distópica sobre la IA del mal es de Aránzazu Serantes, y ahora con el que estaba, el de inteligencia artificial para predecir la muerte es de Diego Fierro Rodríguez. Es decir, yo he de decir que yo con este paper tengo muchas inconformidades respecto a bueno, no con el paper en sí, ni mucho menos, sino con la IA que predice la muerte, ¿vale? Porque es una IA muy prematura, con la que creo que no vale la pena. Yo creo que él la utiliza como excusa precisamente para entrar en un debate filosófico muy interesante en el caso de que una IA verdaderamente sea capaz de predecir la muerte, pero bueno, en este caso predice la muerte con mucha eficacia, creo que era el 80% de fiabilidad, pero claro, es en los próximos 5 años, que es un arco de tiempo brutal, y además evidentemente es mucho más fácil a través del no, es decir, a la mayoría de personas que te pongan, si dices que no, tienes muchas probabilidades de acertar, ¿no? De hecho, a mí me podría suceder eso, yo podría decir que no y sería increíble. Creo recordar que él lo comenta y que luego él sí lo maneja también bastante bien, pero sinceramente hay que coger mucho con pinzas que esta inteligencia artificial sea capaz de predecir nuestra muerte, sobre todo porque además recuerdo que la reflexión que se hace va muy ligada a que conociese el día con exactitud, cosa que ni mucho menos ocurre, simplemente lo conoce, te dice si vas a morir en 5 años, ¿no? Entonces, y por supuesto no es ningún tipo de fecha mágica, lo puedes superar y no es que se vayan a cumplir los 5 años y tengas que morir, ¿no? Entonces, verdaderamente no estamos ni mucho menos en un escenario en el que quepa hacer típico escenario filosófico de qué harías si supieses que ese día vas a morir, cómo vivirías sabiendo que morirías al día
día siguiente, ni nada de eso, porque ni es tan preciso a nivel que no sabe verdaderamente el día concreto, ni siquiera es tan fiable como cabría pensarse por mucho que se diga ese 80%. Eso es el capítulo 1, ejes temáticos sobre inteligencia artificial. El de capítulo 2, ética, derecho y educación, este es bastante más concreto, así que más o menos me lo voy a saltar, pero bueno, es lo que os digo, se habla sobre ética, educación y derecho, claro, evidentemente, como el título indica, pero bueno, hay bastantes cosas interesantes, pero claro, son demasiado concretas como para que las recuerde del todo. Recuerdo, por ejemplo, que este de inteligencia artificial y educación, las oportunidades y desafíos de la IA en la educación, de Gustavo A. Cabaneñe, no sé si eso es una rata o literal ese sí el nombre, Núñez, es bastante concreto respecto a qué herramientas hay de IA para la educación, algunas muy buenas, ¿vale? Dedicadas sobre todo a una atención particular, ahora que estamos además en un momento en el que muchas veces los profesores tienen muchos más niños de los que cabría tener por aula, y precisamente para gente que se queda atrás o necesita otro tipo de enseñanza, y por supuesto también se habla de peligros como copiar y pegar con ChatGPT. En general, la idea que se maneja respecto a este tema de la educación es, bueno, estar en esa línea de que simplemente el niño no haga un copia y pega o que se le impregnen los conocimientos, pero que sea una máquina de repetir, a la capacidad reflexiva que puedes obtener si utilizas la inteligencia artificial como mero apoyo y la utilizas para poder tú reflexionar y avanzar en conocimientos, no simplemente de tener un almacén de información, sino de saber qué hacer con ellos, cómo utilizarlos en tu vida diaria, qué herramientas pueden ayudarte de cara al futuro, etcétera, etcétera. El capítulo 3, arte, IA, creatividad y patrimonio digital, ¿no? Este de la preeminencia de la creatividad humana, la regla de la no conmutatividad colaborativa entre inteligencia humana e inteligencia artificial, de Cristian Víctor Lizarazu Gutiérrez, es muy interesante, ¿vale? Me gustó muchísimo. Básicamente, la idea es que un humano se puede servir de una IA para producir arte, pero una IA no se puede servir de un humano para producir arte, en el sentido, ¿vale? Hay que matizar mucho en el sentido de que la inteligencia humana tiene una capacidad que es la preeminencia creativa, es decir, tenemos la capacidad de crear a través de la nada, que yo matizaría, no es crear a través de la nada, sino que estamos insertos en un mundo que nos bombardea estímulos y tenemos un lenguaje que, por así decirlo, contiene o mete en un recipiente o en un tupper esos estímulos. Eso nos permite pues tener una creatividad. Una cosa que yo escuché decir al doctorando que me daba filosofía de la ciencia era precisamente eso, esa capacidad que tenemos los humanos de recibir información, que hasta cierto punto es infinita, porque yo puedo conceptualizar infinitamente cada imagen que veo, porque yo puedo hablar de la pared, pero puedo hablar de la media pared, del cuarto de pared, puedo hablar de los 3 átomos de pared, ¿entendéis? Entonces yo puedo conceptualizar infinitamente al poder hacer un concepto de cada relación que hay en la imagen que estoy viendo, ¿vale? Entonces, claro, tengo infinitas posibilidades, o si no son infinitas, desde luego muchísimas más de las que voy a poder siquiera decir en una vida, ¿vale? Sobre todos estos debates sobre si la mente puede pensar infinito o no, uno de los mejores argumentos que he escuchado yo a favor de que no, es que incluso si tenemos la capacidad de crear ¿cómo decirlo? Metacreencias, ¿no? Que eso permitiría eso permitiría creencias infinitas, ¿no? Pues yo digo, yo creo que estoy vivo, yo creo que estoy vivo, yo creo que estoy vivo, pues evidentemente eso es infinito. Claro, pero yo no puedo pensar infinitamente, yo creo que estoy vivo, me moriría antes. Vivo en un mundo, estoy atado a una materialidad, no soy una consciencia flotando en el cielo, y yo no puedo pensar infinitamente, por mucho que lo intente, eso, con lo cual verdaderamente hay un número máximo de creencias que yo puedo tener, por mucho que evidentemente dependan de la persona, de la vida de la persona, de la capacidad cognitiva de la persona, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿por qué leches lo estaba diciendo? Por la idea de la preeminencia creativa, porque hay preeminencia creativa, es decir, porque nosotros, entre esos posibles infinitos estímulos o infinitas creencias, ¡pum!, escogemos. Y escogemos por la cara, o si no es por la cara, somos capaces de escoger. Ya sea basado en mecanismos causales, azar, subjetividad, consciencia, no nos metamos en esos debates, pero escogemos. Pero es que una IA no escoge. Tienes que darle tus órdenes, tienes que darle tú un input. Sin input la IA no funciona. Nosotros nos echas por el mundo y empezamos a crear.
ya sea relatos, dibujos, experiencias, historias, amores, lo que sea, creamos lo que sea, ¿vale? Esa preeminencia creativa la inteligencia artificial no la tiene, y entonces siempre va a necesitar de un primer input. Evidentemente, es una estrategia un poco tramposa, porque a veces esa necesidad que tiene la IA del primer input humano es simplemente una frase y ya te lo crea el resto de la IA, ¿no? Entonces decir, bueno, hasta qué punto el humano no es la herramienta y la IA es el papel fundamental. Pero es cierto que nunca va a ocurrir que de repente sueltes una IA al mundo y ya, con la tecnología actual, ¿no? No, nunca va a ocurrir. Con la tecnología actual y tal y como funcionan las IAs actualmente, nunca va a ocurrir que tú sueltes una IA al mundo sin que tú le hayas puesto ningún tipo de código de inputs concretos, ni le des ningún... Si tú no le das ningún tipo de orden y tú sueltas una IA al mundo, por supuesto no va a ocurrir que se ponga a crear cuadros. No va a ocurrir, tienes que darle unas órdenes, unos inputs, aunque sea un mínimo, porque luego por supuesto estas redes neuronales cada vez son mejores y a la mínima orden hacen una serie de barbaridades increíbles, pero necesitan una orden. Nosotros no, a nosotros nos echas por el mundo, por supuesto necesitamos comer, cagar, dormir, pero vamos creando, ¿vale? Esa es la preeminencia creativa del ser humano, y por lo cual hay una regla de no conmutatividad, es decir, que la IA, el humano se sirve de la IA, pero que la IA no se sirve del humano para crear arte. Y bueno, pues luego ya encontramos, tanto de parte de Ayoce como de Pedro Ortega, pues reflexiones sobre hasta qué punto el arte puede ser creado por IA, ¿no? Y sobre todo, pues por ejemplo, en el caso de Pedro Ortega, la idea de cómo la inteligencia artificial se usa para recuperar obras perdidas, que eso está muy bien, pues cuadros que están a medio completar, se sabía que existe un cuadro pero no está y hay cierta información de cómo es, entonces tú le das todos los cuadros de cierto pintor, le dices que se supone que estaba pintado, y entonces pues te hace el cuadro de cómo se supone que hubiese sido, o que fue, mejor dicho, ese cuadro, ¿no? Y luego también, pues como todo esto tiene cuestiones ontológicas detrás, ¿no? Sobre cuándo el arte deja de ser mi arte para ser tu arte, cuándo el arte es de los dos. Si yo creo arte con una IA, somos coautores, es solo de la IA, es mío y he usado una herramienta como quien usa Paint. Esa es la pregunta, y esos son debates ontológicos. ¿A quién le pertenece este cuadro? La identidad de este cuadro, ¿de dónde proviene? ¿De quién es? ¿Vale? Esos son debates ontológicos también, es decir, debate de ser. Vale, el capítulo 4 es inteligencia artificial, transhumanismo, tecnología, transhumanismo. Es básicamente pues una filosofía, ¿no? Una ideología que lo que dice es que va a intentar mejorar al ser humano por medio de las tecnologías, lo que puede dar, por supuesto, numerosos peligros. En general, muchísimos filósofos se posicionan en contra del transhumanismo. Una de las posturas que también salen en el libro y que también le escucho a Enric, que son muy interesantes, es la idea de que actualmente hay una especie de transhumanismo débil, en el que, bueno, utilizamos mejoras, ¿vale? Nos ponemos gafas, audífonos, nos ponen un brazo biónico, etcétera, etcétera, pero ¿bajo qué concepción están puestas esas mejoras? Es la idea de recuperación, de que te pongo gafas porque no ves como se suele ver entre los humanos, de que te pongo audífonos porque no sueles oír como se suele oír entre los humanos, y de que te pongo un brazo porque no tienes los brazos que suelen tener los humanos, ¿no? Y esa concepción es una concepción de recuperación de una especie de humano normativo, del humano que suele haber, ¿vale? Pero si empezamos a mejorar de más, a poner más herramientas a nuestra disposición, a que ya tu brazo tira rayos láser, ¿no? Porque ahora lo que quiero es que hagamos una competición de tiro con arco, donde en vez de arco hay rayos láser, pues eso es una mejora que no tenía el ser humano en general, ¿no? Y bueno, por supuesto, incluso dentro de esa concepción está su propia destrucción, porque si de repente empezamos a ponerles brazos con rayos láser a todo el mundo, al siguiente que nazca sin un brazo de rayo láser, que cómo sería posible eso, pero lo necesitamos para el ejemplo que quiero poner ahora, vamos a tener que ponerle un brazo de rayo láser porque el pobrecito es el único que no lo tiene, y eso no puede ser. Que esto también es muy interesante y tiene que ver con ciertas cuestiones relativas a que muchas veces los trastornos o las enfermedades se dictaminan o se ponen nombre en función de la normatividad. Si la normatividad fuese que estuviésemos todos enfermos de gripe, precisamente el que no tuviese gripe sería un superhombre, pero ni mucho menos sería que todos estuviésemos enfermos y él fuese el único que estuviese sano, ¿no? Bien. En este sentido, Emmanuel Legorreta hace una apología a que la relación entre transhumanismo y religión es
bueno, compatible, se puede ser religioso y transhumanista a la vez, está pensando sobre todo en religiones monoteístas, está pensando sobre todo en el cristianismo. Claro, aquí yo veo problemas, ¿no? Pues claro, trabaja esto que me parece una conexión fantástica, ¿no? Los transhumanismos, como llegar a una especie de inmortalidad en la Tierra, y la religión como una inmortalidad en el cielo. Si bien podemos entender que eso es efectivamente un paralelismo, también hay una diferencia que es importante, que es efectivamente que unos en la tierra y otros en el cielo, ¿no? Es decir, joder, es que el transhumanismo, por así decirlo, ha renegado de Dios. Ha dicho, no, yo no necesito un Dios que me haga inmortal, porque me va a hacer inmortal por la ciencia, o la ciencia es mi nuevo Dios, pero desde luego el nuevo Dios queda fuera de la ecuación, o no es tan importante como antes, porque ya no necesito un cielo, sino que yo mismo aquí en la tierra, con estos recursos tecnológicos, me voy a hacer inmortal. Y en ese sentido, pues el transhumanismo desencanta el mundo y no es religioso, porque o es religioso solo en el sentido de que busca la inmortalidad, vale, bien, es verdad, pero no desde luego en el sentido de que va a necesitar a un Dios que le proponga un cielo. Eso nos hacemos dioses en la tierra, ¿no? Dios ya no cumple esa función de ser omnipotente que nos va a salvar, nos vamos a salvar a nosotros mismos con nuestra tecnología, y seremos nosotros los que nos haremos inmortales y no hay ningún problema. Entonces es una relación tensa, donde hay elementos comunes, por supuesto, y él los destaca fantásticamente, y elementos que también están en contradicción, donde pues uno supone el abandono de ciertas partes del otro. El de la idea de máquina en Deleuze y Guattari, de Juana Orozco, no voy a hablar de él, y voy a ser sincero, porque es tremendamente difícil, es un paper muy técnico, y yo no he leído a Deleuze y Guattari, y cualquier cosa que os vaya a decir puede ser sinceramente una liada y que me equivoque. Lo único que quiero apuntar es que juega con borrar los límites entre naturaleza y sociedad, cultura y tecnología y sociedad, con la idea de máquina de Deleuze y Guattari, efectivamente, que si bien no soy para nada capaz de decir cuál es, ¿vale? Desde luego la gracia es que máquina puedan ser también por ejemplo los humanos, ¿no? Es decir, expandir la idea de máquina más allá de una producción artificial, y así efectivamente borrar los límites entre naturaleza y cultura. Es un paper muy complejo, yo lo recomiendo, es muy difícil, lo tendría que leer después de leer a Guattari y a Deleuze, pero es muy interesante. Y ahora me interesa hablar de las quimeras e híbridos humanos y el transhumanismo de Ayoce. Vale, aquí se proponen cuestiones muy interesantes sobre hasta qué punto es un humano pues un híbrido, ¿no? Entre, pues, por ejemplo, un mono y un humano, o las quimeras, introducir ciertos genomas humanos que, además, por lo que sé, los expanden a todas las células. No es como que te he inyectado genoma humano en el brazo y entonces solo tu brazo es humano, sino que más bien hay una expansión, ¿no? a todas las células del cuerpo. Entonces es que claro, no sé si es genoma o ADN, pero bueno, la cosa es que hay un momento en el que esa transferencia biológica, por mucho que sea escasa o muy limitada, se vuelve total y acaba absorbiendo a todo el cuerpo, lo que por supuesto no significa que si le inyectamos ADN humano a una cabra se vaya a volver humana, sino que no va por partes. No cabe esperar que, repito, solo su brazo se vuelva humano, o que solo su brazo se vuelva un híbrido o una quimera, porque realmente se propaga por todas las células del cuerpo. Bien, entonces básicamente aquí se vuelve a hablar un poco de coger el transhumanismo con pinzas, y sobre todo Ayoce dice que cierto transhumanismo, concretamente, dice que tanto el tecnológico como el cultural, ¿no? Que son los dos tipos de transhumanismo. El cultural viene más bien de la rama de cierto posmodernismo. También hay un debate sobre si el transhumanismo es humanista o antihumanista. Claro, humanista porque es mejorar al humano, como que llevar al humano a su más diosificación, pero también puede ser antihumanista en el sentido de superar al humano y dejarlo atrás, ¿no? Y ser ni siquiera el homo deus, ¿no? Sino la máquina. Ya hemos dejado atrás la humanidad, somos algo superior. Evidentemente esto depende de las concepciones teóricas. Un transhumanismo puede ser humanista o puede ser antihumanista. Sea como sea,
la apuesta de Ayoce de por lo menos cierto tipo de transhumanismo es que es antropocéntrico y eugenésico, y aquí yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Por qué? Porque evidentemente cierto transhumanismo que busca mejorar al humano busca primero hacerlo desde su nacimiento y por tanto a elegir qué tipo de humano queremos, eugenesia, y por supuesto busca hacerlo con el humano y a costa del infinito dolor de cientos o miles de especies distintas al humano que van a sufrir y a ser aniquiladas o modificadas en verdaderos horrores y vidas tremendamente pues eso, en vidas de mucho sufrimiento a cambio de la mejora humana. Por tanto, evidentemente antropocentrista, no tiene en cuenta el resto de especies y quiere poner en un altar al ser humano independientemente y a costa de las demás especies. Y bueno, mi paper favorito, la entrevista a Pablo Vidarte Gordillo, que es el de Ayoce también, hace esta entrevista, es básicamente el CEO de Bio, que es una empresa, Pablo es español y bueno, básicamente quiere hacer una especie de... bueno, yo lo definí en la reseña como una búsqueda de armonía entre naturaleza y sociedad, porque básicamente él lo que busca es hacer ciudades que estén en conexión con la naturaleza, que sean muy, muy punteras tecnológicamente, no busca un retorno a la Edad Media, sino que busca tecnologías muy punteras que estén precisamente en contacto con las plantas. ¿Por qué? Porque quiere utilizar, por ejemplo, las capacidades sonoras, que se ha descubierto hace nada, hace 5 años creo que era, que las plantas se comunican por sonido, ¿vale? Por radiofrecuencia, y quiere utilizar eso para la tecnología, ¿vale? Porque tú puedes utilizar precisamente esa frecuencia para que, por ejemplo, pues se encienda una planta bioluminiscente. Esa típica planta que se enciende, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Y otro montón de cosas más, precisamente relativas a calidad de oxígeno, al efecto psicológico que está también estudiado, que es positivo, que es estar en la naturaleza, pero a la vez que estás en una ciudad, es decir, que puedas estar en contacto con algo que fuese como estar en el bosque, a la vez que puedas ir al cine, respirar oxígeno puro y tener el mejor internet de la historia. También esto puede ayudar en telecomunicaciones y en general en una barbaridad de cosas. Entre un montón de proyectos que tiene, yo lo he definido amistosamente así, me encantaría conocerle, decir, cuando leí la revista me quedé estupefacto, como el Elon Musk español con conciencia ecológica. En este sentido, sin nada peyorativo, porque él tiene muchos objetivos de cara a mejorar la vida en el planeta. De hecho, se ve como no ha hecho ese abandono que han hecho otros, como puede ser el propio Elon Musk, de bueno, vámonos a Marte, ¿no? Y si hay que destruir todos los recursos del planeta Tierra, pues no, vamos a Marte. Que esto también hay que cogerlo con pinza, porque ciertos satélites sus cohetes espaciales son de hecho más reciclables que otros que había hasta hace nada, pero es verdad que, pues por ejemplo, tiene lo del proyecto de... no recuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, lo de cubrir el espacio con satélites, que le jode a los astrónomos. En fin, no me voy a meter ahora con Elon Musk, pero bueno, desde luego Pablo tiene muchísima más conciencia ecológica y quiere primero hacer de este planeta un planeta futurístico en el sentido ecológico, ¿vale? Que esto es importantísimo, es de lo poco que he leído yo de personas que tienen planes para transformar tecnológicamente a nuestra sociedad sin que eso sea el mayor desperdicio de recursos de la historia y que acabemos sin poder comer, ¿no? No, quiere hacer un futuro ecológico en la Tierra antes de ir a otros planetas, ¿vale? ¿Y por qué digo que es el Elon Musk entonces? Bueno, el Elon Musk español, bueno, pues porque tiene un plan muy a la larga y tiene un libro, que no recuerdo el nombre, donde precisamente explora cuál quiere que sea el futuro de la humanidad, con qué tecnología piensa hacerlo, y está trabajando en esa dirección. No estamos hablando de un libro de ciencia ficción ni de un plan en abstracto, estamos hablando de una persona que está creando empresas y que está trabajando tecnológicamente para conseguir ese futuro, ¿vale? Entonces, en ese sentido tiene un proyecto megalómano, una visión del buen humano del futuro que quiere aplicar. Por supuesto, esto puede tener sus peligros, como el mero hecho de que una persona pueda entrañar tanto poder como para decidir por sí mismo cuál es el futuro de la humanidad, que bueno, esto tiene que ver con el capitalismo, no con él, evidentemente. Incluso si ese futuro es bueno, molaría algo más democrático, pero bueno, que el caso es que estamos ante una persona que merece del todo ser estudiada, porque quiere un futuro ecológico para la sociedad y una mirada muy avanzada de cómo quieren que sean las sociedades humanas y está trabajando en ello. Pueden mirarlo, repito, Arcane Technologies y Bio son las que dirige.
Bueno, luego hay ciertas cosas respecto a la época de la posverdad y la falacia de las fake news de Aránzazu, luego también sobre Follis, que es un juego también de Aránzazu, que es un juego que precisamente ayuda a resolver cuestiones de moléculas y tal, que bueno, es un buen ejemplo de usuarios normales y corrientes haciendo ciencia. Es una relación preciosa entre inteligencia artificial, ciudadano y científico, que encima está dando muchos frutos. También tienen el paper por ahí. Y bueno, pues luego ya tenemos estrategias para reencantar el mundo, cuestiones sobre lo público y privado, la cuestión del código y de la invasión de la privacidad a cambio de muchísimas ventajas tecnológicas que nos da Internet, como aceptamos y seguimos aceptando, yo me incluyo, cookies que realmente están claramente violando ciertos derechos digitales que deberíamos tener a cambio de tener acceso a ciertas webs que nos permiten hacer X cosas. Luego también alternativas al monopolio de la megaciencia, que ya es tecnociencia, ¿no? La tecnociencia y la tecnocracia como posibles miedos, un mundo totalmente regido por tecnócratas, una vida llena de tecnología, que además está en manos de una serie de ingenieros sapienciales que son los únicos que van a poder tomar decisiones sobre nuestra vida. Es un peligro para la democracia, es un peligro para el humano y pues alternativas para ese miedo. Bien, y con esto voy a acabar. Es verdad que hay otros dos apartados, uno que sí hay literatura. Yo aprendo de Michael Talium, me gustaría incluso a lo mejor leerlo aparte porque es muy corto y me interesa, pero no quiero decir nada porque sería spoiler. Y luego Ayoce recomienda 12 obras sobre inteligencia artificial. A lo mejor, mira, sobre estos dos puedo haceros luego un vídeo aparte o lo subo en el propio Numbris. Y luego en el anexo tenemos precisamente una especie de novela interactiva en la que tú tienes que ir escaneando QRs, que me parece muy interesante y como que precisamente pretende como unir el mundo del libro y lo digital de una manera bastante más específica. En fin, en general me gusta mucho este libro, me parece que esa imaginación al futuro informada, rigurosa y reflexiva es necesaria y por supuesto da apuntes que también sí que son cuestiones actuales, es decir, que no están hablando solo de cosas que puedan pasar en 500 años o ni eso, sino que por supuesto también están hablando del aquí y del ahora, y quien quiera entender bien qué es la inteligencia artificial, este es un buen libro. Hay otros muchos más, habrá de hecho algunos que se pongan mucho más en el tema porque este libro, lo vuelvo a enseñar, toca muchos temas, pero en general es un muy buen libro para eso. Es un libro que, excepto en un par de papers como el que he mencionado de Guattari, es bastante didáctico, se puede leer sin tener muchos conocimientos de muchas cosas y además toca muchos temas. Yo recomiendo mucho, nos vemos, un saludo.